Revele el increíble camino hacia la paz mental. 12 lecciones transformadoras del estoicismo Desk. La presión se acumulaba en el pecho de Sofía mientras hojeaba las páginas de su investigación sobre el estoicismo. No era solo un proyecto, era su vida. Desde pequeña, sus padres, con rostros cansados y manos callosas, le habían inculcado la idea de que la estabilidad económica era la única victoria válida, pero ella anhelaba un sueño diferente: llevar la filosofía estoica a un público que, como ella, buscaba paz en medio de desorden. Sin embargo, cada día en la universidad, con su ambiente de nepotismo y los ecos de murmullos despectivos, esta meta se sentía más distante. Cuando la mirada desdeñosamente escéptica de uno de sus profesores impactó su espíritu, una sombra de duda se deslizó por su mente. ¿Y si todo esto es un error? Su respiración se volvió irregular. Los rostros familiares de su familia aparecían en su mente, esperándola, ansiosos por escucharla hablar de su futuro asegurado y estable. El dilema mordía tan profundo que su estómago se retorcía. Tenía que elegir: conformarse y presentar ideas seguras, o arriesgarse a hablar sobre su verdadera pasión. Esa angustia la llevó una tarde al mercado, donde la multitud vibraba con vida. Justo cuando el malestar comenzaba a ahogarla, se topó con un anciano de mirada sabia, que irradiaba una calma extraordinaria. Era un vendedor de palabras en lugar de frutas, y sus historias sobre momentos de lucha, y cómo el estoicismo le había otorgado la paz, resonaron con una intensidad que Sofía no había anticipado. La conexión fue instantánea. Entre sus relatos, él compartía fragmentos de una vida marcada por sacrificios y enseñanzas que hablaban sobre la serenidad en medio de tormentas internas. Esos pensamientos que te paralizan son enemigos disfrazados, le decía con voz pausada, como si cada palabra tuviera el poder de aliviarla. Sofía comenzó a anotar, cada reflexión encendiendo una chispa en su corazón angustiado. Pero la presión de su investigación la seguía acechando. ¿Realmente voy a poder persuadir a los demás de que esto tiene valor? ¿No será solo una utopía en un mundo que no escucha? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada charla, Sofía se acercaba más a la verdad que necesitaba compartir, pero cada encuentro también aumentaba su ansiedad y la carga emocional de sus decisiones. La fecha de su presentación se acercaba, y con cada día que pasaba, el silencio de sus críticos parecía gritar más fuerte. Las voces de sus padres anhelando certeza se confundían con la de su deseo de autenticidad. ¿Valdrá la pena arriesgar la aceptación de mi familia y perderlo todo por un sueño frágil? El día de la conferencia se convirtió en un monstruo acechante. Mientras se preparaba en su casa, el espejo devolvía una imagen llena de inseguridad. El auditorio estaría repleto de rostros escépticos. ¿Seré reconocida como una soñadora o una ilusa? La tensión la envolvía. Cada latido la acercaba a lo que podría ser un punto de quiebre. Se dio cuenta de que más allá de su presentación, debía enfrentarse a su propia batalla interna. La búsqueda de su verdad era también el camino hacia la paz que predicaba. Cuando el miedo se siente inevitable, recuerda que dentro de ti hay un espacio para la aceptación, recordó el anciano. Y así, en la víspera de su gran paso, Sofía se detuvo. Las luces del auditorio brillaban por delante, destacando la estrecha línea que separaba su voz de aquellas miradas escépticas. Podía elegir enfrentar su miedo y soñar en voz alta, pero la pregunta que la atormentaba no se desvanecía. ¿Podía realmente hallar su paz en medio de tanto tumulto interno? Sofía se despertó esa mañana con un nudo en la garganta.
El gran día que había anticipado con una mezcla de emoción y terror, finalmente había llegado. Su habitación, usualmente llena de libros apilados y notas garabateadas, se sentía más pequeña, casi claustrofóbica. La luz del sol que entraba por la ventana parecía iluminar no solo el espacio, sino también sus dudas y miedos ocultos. Mientras se vestía, cada prenda se sentía como un pesado recordatorio de las expectativas, tanto de su familia como de su profesor. Frente al espejo, su reflejo traía consigo una lucha interna. Las dudas se alzaban como sombras que distorsionaban su imagen. «Soy más que un proyecto», murmuró para sí misma. Allí, frente a la superficie pulida, formuló su intención. «Hoy seré auténtica». Con cada palabra, sentía cómo la determinación comenzaba a reemplazar el miedo. Se obligó a imaginar la conexión que había sentido con el anciano en el mercado. Su calidez, su sabiduría. Aquello era lo que verdaderamente anhelaba comunicar. Al llegar al auditorio, el bullicio de la multitud la envolvió. Sofía sintió una oleada de energía que, aunque intimidante, también la impulsó. Se hizo un espacio mental donde los murmullos se transformaron en un eco distante. Recordó la frase del anciano. «Toma tu miedo como un aliado en lugar de un enemigo». Y si su vulnerabilidad no la debilitaba, sino que la hacía más fuerte, tomó una respiración profunda y subió al escenario. Las luces brillantes bañándola en un halo casi divino. A medida que comenzó su presentación, la voz salió entrecortada, insegura, pero con cada palabra, se sentía más centrada, más genuina. Compartió no solo sus descubrimientos del estoicismo, sino también sus luchas. Relató cómo había aprendido a confrontar sus ansias de aceptación, y cómo había decidido que su voz merecía ser escuchada. La respuesta del público fue ambigua. Algunos prestaron atención, otros murmuraron entre sí, y algunos simplemente la ignoraron. Pero lo que realmente importaba era el diálogo interno que estaba causando en ella. Saber que podía enfrentar la incomodidad y expresarse auténticamente la hizo sentir como si hubiera dado un paso hacia un hito personal. Finalmente, cuando concluyó, un silencio pesado invadió el salón. Sofía sintió que el universo entero contenía la respiración. Era un momento crucial. Había tenido el valor de exponer su alma, y no iba a retroceder. Le ofreció al público una invitación a reflexionar sobre sus propios temores y expectativas. El estoicismo es más que teoría. Es la práctica diaria de abrazar la incertidumbre con un corazón abierto, concluyó, sintiendo cómo las palabras resonaban con una fuerza renovada. Al salir del escenario, un aplauso tímido comenzó a formarse, luego creció en confianza. Pero no fue eso lo que la afectó. En su mente resonaba una nueva claridad. La aceptación no dependía de la aprobación de los demás, sino de su relación interna con sus propias decisiones. Entonces, mientras se alejaba del podio, uno de sus profesores, aquel escéptico que había alterado su confianza, se acercó. «Tienes potencial, Sofía, pero eso dependerá de cómo avances a partir de aquí», le dijo. Y aunque su voz era dura, había una chispa de reconocimiento que no pasó desapercibida para ella. Esa chispa encendió una nueva pregunta en su mente. ¿Estaba lista para tomar el siguiente paso y desarrollar no solo su investigación, sino su propia voz como filósofa? Mientras se adentraba en el pasillo, sentía que el desafío apenas comenzaba. Había un mundo de ideas esperando ser exploradas, una guerra emocional que aún libraría consigo misma. ¿Cómo puedo llevar la filosofía estoica más allá de estas paredes y usarla para cultivar un cambio real? Esa pregunta resonaba en su interior, invitándola a descubrir su propio camino, un camino que llevaba hacia la propia paz mental. Pero lo que no sabía era que ese viaje vendría plagado de nuevas batallas que pondrían a prueba su determinación. La mente de Sofía nunca había estado tan agitada como en ese momento. Mientras caminaba por el pasillo, cada paso parecía resonar con la pregunta que la desbordaba. ¿Cómo puedo usar el estoicismo no solo como un tema de estudio, sino como una herramienta real para transformar mi vida?
Al llegar a la biblioteca, su refugio habitual, se rodeó de libros que antes parecían solo objetos de conocimiento. Ahora, se convertían en aliados en su búsqueda. La curiosidad chisporroteaba en su interior como un fuego que no podía ignorar. Cosas se movían en su mente. Había pasado tanto tiempo enfocándose en la aprobación externa, que había olvidado cómo conectar con su verdadero deseo de aprender, de entenderse. A medida que se sumergía en las páginas, notó patrones en sus pensamientos. Tomó notas, subrayó frases que resonaban. Las ideas de Séneca sobre la adversidad comenzaban a tomar forma en su propio viaje. Las dificultades no son solo obstáculos, son oportunidades disfrazadas, escribió, mientras una nueva certeza comenzaba a arraigarse en su interior. Determinar qué significaba realmente para ella adoptar esta filosofía fue un proceso desgastante. Cada reflexión profundizaba su autoconocimiento, revelando miedos que había enterrado bajo las expectativas familiares. Al mismo tiempo, la invitación del anciano resurgía en su mente, subrayando que su vulnerabilidad podía ser un fuerte aliado. Sin embargo, el eco de la voz de su profesor seguía resonando en su cabeza. Eso dependerá de cómo avances a partir de aquí. La presión de demostrar su valía era innegable, y una nueva lucha comenzó a formarse. Decidió implementar un cambio tangible, un desafío que la llevara a una acción concreta. ¿Qué tal si presentaba una serie de charlas sobre estoicismo? Un espacio donde sus descubrimientos se entrelazaran con las vivencias de otros. Sin embargo, esa idea venía acompañada de un terror palpable. Compartir lo que había aprendido significaba exponerse a la crítica, a la desaprobación. Pero si el estoicismo abogaba por enfrentar la adversidad, ¿no debería ella también ponerlo en práctica? Su mente se encontraba en una constante batalla entre el deseo de acción y el miedo a la exposición. Con cada argumento interno, su corazón latía más rápido, como si lanzarla al vacío fuera la única forma de comprobar sus creencias. Esa tarde, comenzó a redactar la propuesta para las charlas. No quería hacerlo sola. Deseaba crear un círculo de apoyo, un lugar donde la filosofía pudiera ser discutida y vivida. La idea de conectarse con otros la reenergizaba, pero siempre había un resquicio de duda. ¿Qué si no les interesa? ¿Qué si no logro conectar? A medida que la página se llenaba, también se llenaba de determinación. Hacerlo era un acto de valentía, pasar del pensamiento a la acción. Al enviar la propuesta al centro universitario, sintió un cambio visceral, una liberación que le indicó que estaba en el camino correcto, independientemente del resultado. Cuando finalmente recibió la respuesta positiva, el alivio se mezcló con la ansiedad creciente. Había dado un paso que podría cambiar su camino, pero también estaba al borde de abrir una nueva puerta que la llevaría a enfrentar de forma directa su vulnerabilidad, a compartir su voz. Un nuevo desafío se avecinaba, una confrontación que la obligaría a ser valiente en un escenario aún más significativo. Sentada en su escritorio revisó su plan con una mezcla de alegría y pavor. Ahora se preguntaba, ¿estoy preparada para enfrentar la realidad de mis temores y, al mismo tiempo, desafiar a otros a hacerlo? Mientras se dejaba llevar por la incertidumbre, supo que el verdadero obstáculo no era el miedo a fracasar, era el miedo a no intentarlo en absoluto. Con un corazón acelerado y una mente en conflicto, Sofía sintió cómo se desdibujaban las líneas entre sus miedos y sus aspiraciones. Comenzaba a formarse una nueva pregunta en su interior. ¿Qué pasaría si este viaje de autodescubrimiento no solo la transformara a ella, sino también a todos los que la rodearan? Esa incertidumbre la mantenía despierta, y el camino que había iniciado ahora prometía ser aún más complicado de lo que había imaginado. El día de la primera charla llegó más rápido de lo que Sofía había imaginado. Mientras se preparaba frente al espejo, su mente oscilaba entre la esperanza y el pánico. Se sentía como si estuviera a punto de tirarse a un abismo, sin saber si debajo habría una red que la sostuviera o un vacío que la engulliría. Examinar su rostro,
buscando signos de confianza, también le revelaba la fragilidad que había decidido abrazar. Cuando entró al auditorio, un mar de miradas curiosas la recibió. El escenario que antes le parecía una plataforma de gloria, ahora era un espacio de exposición, una arena donde lucharía contra sus propios demonios. Sin embargo, en su interior, una voz suave comenzaba a tomar fuerza. Esto es un paso hacia algo más grande. Las primeras palabras le costaron salir. La voz temblorosa no logró ocultar el torrente de emociones que la atravesaba. Cada frase pronunciada la acercaba más a su verdad, a la filosofía que había estado estudiando tanto. Cada reacción del público, desde las miradas intrigadas hasta los murmullos de aprecio, reforzaba sus convicciones. Lo que temía era también su arma. A medida que compartía su recorrido, las ideas estoicas que había descubierto resonaban en el aire, como ecos familiares. La adversidad no es solo una prueba, es una maestra, compartió, sintiendo cómo esas palabras cobraban vida en la sala. La tensión inicial se disolvió lentamente al ver cómo algunos asistentes tomaban notas. Otros asentían con la cabeza. Estaba creando un espacio de conversación más allá de sí misma, y eso la conectaba con su propósito. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Al final de la charla, una voz al fondo se alzó con escepticismo. ¿Y si, al final, no lo logras? ¿Qué pasará si fallas? La pregunta perforó su confianza recién recuperada. Una sombra de duda la envolvió, latentemente recordándole su miedo a la desaprobación. Pero en lugar de retraerse, se enfrentó a la incertidumbre. Fracasar sería un resultado, no el final del mundo, respondió, sintiendo que las palabras fluían con más firmeza. Los estoicos enseñan que cada tropiezo es, en sí mismo, un paso hacia el autoconocimiento. Este viaje es mío, y aunque el resultado sea incierto, el aprendizaje es innegable. Notó cómo la respuesta, en lugar de desvanecerse en la sala, comenzaba a madurar en el aire. Después de aquel diálogo, diversos estudiantes se acercaron a ella para compartir sus propias historias de lucha y aspiraciones. Sofía sintió una conexión cálida y rica, un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. Sin darse cuenta, estaba desmantelando sus propias barreras, abriendo puertas a otros que también deseaban explorar su vulnerabilidad. El hecho de haber despertado un interés genuino en su comunidad la llenó de un nuevo propósito. Mientras la noche avanzaba, la autocompasión se convirtió en su mantra. No estaba sola. Estaba rodeada de personas que, al igual que ella, enfrentaban sus demonios e interacciones que la empujaban a seguir desafiando sus miedos. Sin embargo, había algo que la inquietaba profundamente. En el fondo de su mente, la preocupación persistía. ¿Qué ocurrirá la próxima vez que comparta mis ideas? La exposición será mayor, y el riesgo podría ser más devastador. Con esa inquietud latente, comprendió que el verdadero desafío apenas había comenzado. En el camino hacia la perseverancia, un nuevo dilema moral se planteó frente a ella. Continuar compartiendo sus pensamientos o resguardarse en la seguridad del silencio sería un susurro constante en su interior. Entonces, una nueva pregunta resurgió con vigor. ¿Podría encontrar fortaleza no solo en el éxito, sino también en la vulnerabilidad que acompaña el acto de ser escuchada? Sofía se quedó mirando por la ventana, observando las estrellas que iluminaban la noche. En fin, en su mente, se cultivaba una nueva revelación. El camino hacia la paz mental podría estar destinado a ser más complicado de lo que imaginaba, pero cada paso valdría la pena. Con el peso de su compromiso en el corazón y su vulnerabilidad como bandera, un nuevo reto la aguardaba, una travesía para profundizar aún más su transformación personal. ¿Se atrevería a compartir sus miedos más oscuros en un escenario aún más grande? Sofía decidió que la única manera de superar el miedo era enfrentar el desafío directamente. Cada día se despertaba con la necesidad de profundizar en sí misma, comprender no solo sus temores, sino también su ambición. Se propuso escribir un nuevo discurso que reflejara no solo sus logros, sino también sus caídas
y las lecciones aprendidas de cada una. En su mente, el estoicismo se transformó en algo más personal, una brújula que guiaba su viaje. Mientras escribía, pasaba largas noches revisando sus notas, evocando recuerdos de momentos de incertidumbre y fracaso. Se preguntaba, ¿cuáles fueron los puntos de quiebre que me llevaron aquí? Cada pregunta la impulsaba a descubrir una nueva faceta de su ser. Se imaginaba a sí misma de pie ante un auditorio mucho más grande, uno que podría abrumarla, pero también era el que necesitaba. El día de su segunda charla se acercaba rápidamente, y un nudo en su estómago la recordaba que el camino estaba lejos de ser fácil. Sin embargo, cada vez que sucumbía a la duda, se aferraba a las enseñanzas estoicas que ahora estaban profundamente enraizadas en su conciencia. El control está en mis acciones, no en las opiniones ajenas, repetía, como un mantra. Esta reflexión la mantenía en pie y concentrada. A medida que los días se transformaban en semanas, el discurso tomó forma. Sofía se dio cuenta de que, a pesar de sus miedos, un nuevo sentido de propósito empezaba a florecer en ella. El acto de escribir se volvió catártico. Cada palabra seleccionada, cada frase construida, eran un paso hacia su liberación. En las horas de la tarde, cuando la luz desvanecía, se encontraba en espacios públicos compartiendo fragmentos de su nuevo discurso. Se exponía al juicio ajeno, no como un intento de impresionar, sino como una búsqueda genuina de conexión. A veces, se detenía para escuchar sus propias palabras resonando en los rostros de otros, descubriendo algo poderoso. La vulnerabilidad se transformaba en fortaleza cuando era compartida. Sin embargo, un nuevo dilema apareció en su horizonte. El impulso de compartir su historia había atraído la atención de un grupo influyente en su ámbito. La invitación a hablar en un prestigioso congreso le generó adrenalina y terror a partes iguales. Ante la posibilidad de un público aún más masivo, se encontró atrapada en la tensión entre el deseo de mostrar su autonomía y el miedo a la crítica. Sentada en su escritorio, observó cómo su mano temblaba mientras escribía las primeras líneas del nuevo discurso. En ese momento de reflexión, se preguntó, ¿qué pasaría si esa voz escéptica volviera a cuestionar mis palabras en un auditorio más grande? La incertidumbre la invadió, pero al mismo tiempo una revelación resonó. Cada vez que me exponga, tengo la oportunidad de crecer. Esta conciencia le permitió enfrentar la posibilidad del fracaso con una nueva mentalidad. El verdadero valor no residía únicamente en el resultado. Era el viaje hacia el autoconocimiento lo que realmente importaba. Caminó hasta su ventana nuevamente, contemplando el brillo de las estrellas. La presión de la inminente presentación se sentía como una tormenta en su interior, y a la vez, era un signo de que estaba en la dirección correcta. Darse cuenta de que su historia podía resonar más allá de sus propias inseguridades, la llenó de una emoción renovada. ¿Podría finalmente descubrir la trascendencia que anhelaba, compartir sin temor y encontrar su voz auténtica en un mar de oídos atentos y críticos? Con una determinación renovada, Sofía se sentó nuevamente a escribir, cada palabra acercándola más al propósito de su vida. No sabía si estaba lista para lo que vendría, pero algo en su interior le susurraba que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Sofía se sumergió en la redacción de su nuevo discurso con más intensidad que nunca. Cada sesión frente al teclado se convertía en un ritual de confrontación, donde no solo pulía sus palabras, sino que también rasgaba las capas de su inseguridad. La invitación al Congreso se había convertido en un faro de presión y emoción, pero también en un catalizador para su crecimiento. Mientras su mente giraba en torno a las lecciones que deseaba compartir, recordó a su mentor, un orador consumado que siempre decía, el verdadero poder de la palabra radica en la autenticidad. Las palabras resonaban en su cabeza, y se dio cuenta de que necesitaba integrar en su discurso no solo su éxito, sino las cicatrices que el camino había dejado. Cada error, cada tropiezo, tenía su propia voz que contar. La noche antes de la entrega final, su mente rebosaba imágenes de su pasado, momentos de clamor interno,
de dudas impregnadas en su voz. Sentía que, si lograba contarlo todo desde la raíz de su experiencia, la audiencia podría conectar de manera más profunda. Decidió incluir un fragmento sobre su primera charla, ese momento en que, apenas logrando contener las lágrimas, había compartido su fracaso más doloroso. Esa historia era un acto de valentía, no de debilidad. La mañana del Congreso llegó, fría y gris. Al levantar la vista, observó el cielo sobre su ciudad. Era un reflejo del caos interno que atravesaba. Se miró al espejo, y en un instante de introspección profunda, preguntó en voz alta: ¿Por qué temes tanto, Sofía? La respuesta llegó a su mente como un fogonazo. Había estado tan atrapada en la percepción de lo que los demás pensarían, que había olvidado la razón principal detrás de su discurso. Su deseo genuino de conectar, de compartir, de transformar limitaciones en aprendizaje. El auditorio era imponente. Cientos de rostros, cada uno con su propia historia, miraban hacia ella. En el escenario, Sofía sintió que la energía vibrante del lugar pulsaba con cada latido de su corazón. Se plantó en el centro, y al iniciar su discurso, recordó sus fundamentos, el estoicismo y la inevitabilidad del cambio. Al pronunciar cada palabra, el miedo se transformaba. Era ahora una chispa que encendía su pasión. A medida que avanzaba, la ansiedad se disipó y fue reemplazada por una sensación de fluidez. Reveló sus lecciones con claridad, hablando sobre la dualidad del éxito y el fracaso, de cómo cada tropiezo había sido una lección inestimable. Notó la atención de su audiencia. Algunos asentían. Otros se inclinaban hacia adelante como si cada palabra tocara un acorde interno. Al finalizar, una oleada de aplausos retumbó en su pecho, y en ese momento, la tormenta interna que había sentido se convirtió en calma. Había conseguido mucho más que hacer una declaración. Se había ofrecido a sí misma al mundo. Lo que había comenzado como un miedo a la crítica, se había transformado en un poderoso acto de superación. Sin embargo, a medida que se retiraba del escenario, una nueva inquietud surgió. No se trataba del juicio de su audiencia, sino de lo que esto significaba para su futuro. Había comenzado una conexión, una red de historias esperando ser compartidas, y un continuo deseo de autenticidad. La vida, ahora más que nunca, se presentaba como un lienzo en blanco, pero la presión por mantener esa autenticidad la llevaba a cuestionarse. ¿Cómo se aseguraría de que esta voz nueva no se apagara en el ruido cotidiano? Mientras se alejaba del escenario, sintiendo el eco de los aplausos aún resonar, Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo salir al escenario, sino continuar explorando esa conexión consigo misma y con los demás. ¿Podría mantener esa energía interna viva frente a un mundo que a menudo parecía buscar la conformidad? La respuesta a esta pregunta palpitaba en su mente, convirtiéndose en su nueva brújula. Una nueva etapa de transformación estaba en marcha, y el sendero, aunque incierto, era indudablemente suyo. Sofía comenzó a explorar el potencial de su voz revitalizada. La ovación resonaba en su interior como un eco persistente, pero cada aplauso también traía consigo la presión de demostrar que el cambio era real y sustentable. Se sumergió en un nuevo proceso de reflexión, señalando que el discurso había sido solo el comienzo de un viaje que, sin duda, exigiría aún más de ella. La vida, en su agitada cotidianidad, parecía tentarla con distracciones. Llamadas, correos, reuniones. Cada aspecto del día a día la amenazaba con arrastrarla de nuevo a las prácticas que había jurado dejar atrás. Sin embargo, una fuerza interna se alzó en ella, una determinación a permanecer fiel a lo que había descubierto sobre sí misma. En lugar de dejarse llevar por la inercia, decidió establecer un calendario para profundizar en su desarrollo personal, inscribiéndose en talleres sobre comunicación y persuasión. La idea de aprender sobre sus debilidades y transformarlas en fortalezas la cautivó. En una de esas tardes, mientras asistía a un seminario sobre habilidades de presentación, su mente comenzó a divagar. Observaba a los demás.
Algunos parecían encajar perfectamente en ese entorno, hablando con fluidez y confianza. La comparativa interna la asaltó en un instante. Sentía que todavía había fragmentos de inseguridad que pasaban desapercibidos, pero decidida a enfrentarlas, se apuntó en una lista de oradores que se atreverían a salir a escena para recibir retroalimentación inmediata. Era el momento de volverse vulnerable en un lugar seguro. Al subirse nuevamente al escenario, su corazón latía fuerte, pero esta vez no había lugar para el miedo al juicio ajeno. Con cada palabra que pronunciaba, recordó que la vulnerabilidad era su aliada. Observó las miradas de quienes la escuchaban. Algunos se mostraban empáticos, como si reconocieran sus propias luchas. En sus corazones, ella podía sentir que la autenticidad pasaba como una corriente invisible y poderosa. Y esa conexión fortalecía su mensaje. Al concluir su intervención, los aplausos no se hicieron esperar de nuevo, pero esta vez no era solo por el contenido. Era por cómo se había atrevido a mostrarse tal cual. Una revelación le iluminó el camino. Había descubierto que las lecciones más poderosas no solo se trataban de conocimiento, sino de creación de conexiones humanas profundas. Después de cada discurso las preguntas reverberaban en su mente. ¿Cómo llevar esa conexión a cada rincón de su vida? La vida en la oficina, las interacciones sociales, las relaciones personales. Negociar todo eso se convirtió en un nuevo reto. Sentía la presión creciente de no decepcionarse a sí misma. Para ello, se hizo una promesa. Cada día, dedicaría unos minutos a la meditación, a la introspección y a la escritura. Debía cultivar un espacio en su mente donde la autenticidad pudiera florecer y mantenerse intacta. Con cada nueva práctica, su conexión con ese ideal se intensificaba. La voz interior que una vez fue llena de dudas, se tornó en un susurro firme que la animaba a actuar. Se cuidaba de no caer en el conformismo, dándose un margen para la reflexión antes de cada decisión o interacción. La búsqueda de la paz mental como resultado de la autenticidad y el coraje la guiaba ahora. Sin embargo, cuando se sentía más segura de su nuevo rumbo, un mensaje inesperado hizo temblar su confianza. Un contacto del mundo corporativo, un antiguo colaborador, la convocó a una reunión. El contenido, aunque vago, dejaba entrever la posibilidad de un proyecto intrigante, pero también un eco del entorno competitivo que había conocido. La determinación de Sofía, que había ganado fuerza, ahora se veía desafiada. Mientras las ganas de aceptar la propuesta pululaban en su mente, una pregunta se instaló en su interior. ¿Estaba dispuesta a comprometer su autenticidad en pos de ese nuevo proyecto? La respuesta no era sencilla, y el dilema la confrontaba. Despertó en ella la incertidumbre. ¿Podría esta nueva oportunidad ser un paso hacia la evolución, o una trampa que la arrastrara a viejos hábitos? La balanza de su futuro pendía entre las decisiones de la ambición y la autenticidad. Absorta en esos pensamientos, Sofía sintió que el viaje apenas comenzaba. ¿Tendría la capacidad de enfrentar este nuevo reto sin perder lo que había aprendido? ¿Podría mantener la conexión real y pura que había cultivado? El tiempo diría, pero la inquietud comenzaba a enredar su ser, y el camino hacia la paz mental se tornaba más intrigante que nunca. Sofía decidió prepararse para la reunión con el antiguo colaborador. Sabía que la información era clave, así que se sumergió en la investigación sobre el proyecto propuesto. Una innovadora estrategia de marketing que prometía revolucionar el mercado. A medida que recopilaba datos y conocimientos, una cierta emoción comenzó a efervecer en su interior. Sin embargo, la incertidumbre también se cernía sobre ella. Parte de su ser temía volver a perderse en un laberinto corporativo que había jurado dejar atrás. Como parte de su preparación, se sentó en su escritorio, se cerró a las distracciones y se enfocó en sus antiguas metas. La memoria de su discurso resonaba en su mente, y con cada repaso, reafirmaba su compromiso de no comprometer su autenticidad. Con su cuaderno en mano, comenzó a listar los valores que no estaba dispuesta a sacrificar: la honestidad, la colaboración, la creatividad.
Cada palabra que escribía la anclaba un poco más a su propósito. Sabía que el verdadero éxito no se medía solo en números. Cada decisión debía alinearse con su crecimiento personal. Durante la reunión, la tensión era palpable. El antiguo colaborador, con su habitual carisma, presentó el proyecto con una pasión contagiosa. A medida que hablaba, Sofía escuchaba no solo el contenido, sino también los ecos de su pasado. Promesas incumplidas, metas insatisfechas y la presión de ser quien su entorno deseaba que fuera. Se dio cuenta de que cada palabra de él resonaba en sus inseguridades, pero en lugar de sucumbir, sintió que sus raíces se fortalecían. La claridad en su propósito emergió como un faro en medio de la bruma. Cuando llegó el momento de expresar sus impresiones, sus manos temblaron un poco. Sin embargo, no se permitió retroceder. En lugar de emitir un análisis superficial, se adentró en una crítica constructiva llena de matices. Habló de la importancia de las conexiones humanas en el marketing, sugiriendo que el enfoque debería ser menos mecánico y más humano. Con cada palabra, notó que el antiguo colaborador comenzaba a prestar atención real, y eso la llenó de confianza. La autenticidad había comenzado a abrir puertas. Al finalizar la reunión, el colaborador expresó interés en continuar el diálogo, pero Sofía sintió una mezcla de alivio y temor. Su voz interior decía que había hecho lo correcto, que había vuelto a conectarse con el poder de su autenticidad. Sin embargo, la propuesta de unirse al proyecto seguía pendiendo en su mente. ¿Sería capaz de trabajar en un entorno donde el beneficio personal podía chocar con su ideal de autenticidad? La respuesta no era clara, y a medida que los días pasaban comenzaba a cuestionarse cada decisión. Se dedicó a su meditación diaria, reflexionando sobre las lecciones aprendidas. La presión de elegir un camino se intensificaba, y una oscura sensación de ambivalencia amenazaba con sustituir a la ligera euforía que había sentido al hablar con sinceridad. Mientras escribía en su diario, formuló una pregunta que la llevó a un nuevo nivel de reevaluación. ¿Estaba realmente lista para aceptar un proyecto que podría alinearse con su auténtico yo, sin perder su esencia? La verdad era que había crecido, pero el miedo seguía siendo un compañero ineludible. El instante de tomar una decisión se acercaba con rapidez, y el peso de su elección la hacía sentir atrapada entre dos mundos, el que había dejado atrás y el que podría ser. Mirando por la ventana, Sofía reflexionó sobre el carácter fugaz de las oportunidades. La tensión en su pecho se intensificaba a medida que realizaba la magnitud del dilema. Un nuevo pensamiento emergió. Quizás la respuesta no estaba en elegir uno u otro camino, sino en redefinir lo que ambos significaban para ella. Mientras lidiaba con esos pensamientos, un mensaje llegó a su teléfono, un recordatorio de otra reunión inminente. La pregunta resonaba como un eco. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? ¿Se atrevería a ser ella misma en un mundo que a menudo priorizaba lo contrario? El desenlace de su elección se perfilaba como un momento decisivo, no solo en su carrera, sino en su vida misma. El camino parecía lleno de sombras, pero Sofía sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La semana siguiente, la balanza del tiempo y la presión pesaban sobre los hombros de Sofía como una carga invisible, pero palpable. En su oficina, la luz del sol se filtraba por las persianas, arrojando un patrón de sombras que parecían reflejar el caos de su mente. La reunión que se aproximaba con su antiguo colaborador no solo era un encuentro de negocios, sino una prueba de fuego de su evolución personal. Cada día que pasaba, su reflexión se intensificaba y la ambivalencia comenzaba a adquirir matices más agudos. Se sentó de nuevo frente a su computador, pero esta vez, la frase que había escrito en su diario resonó más fuerte que cualquier notificación. ¿Quién soy yo en este momento? Decidió compartir sus pensamientos en un espacio más amplio, buscando un equilibrio entre su voz interna y las expectativas externas. Creó un blog, un lugar donde podría explorar su autenticidad a través de la palabra escrita. La imagen de un yo, que existía sin los filtros de la corporate culture, se tornaba cada vez más clara. Publicó su primer artículo.
La autenticidad en tiempos de incertidumbre. Las palabras se vertieron con la fluidez de un río desbordado. Hablaba sobre sus luchas, sus dudas, y la lucha constante con su identidad. Sofía no imaginaba cuán poderoso sería recibir comentarios desde diversos rincones, personas que resonaban con su mensaje y compartían sus propias luchas. La retroalimentación se convirtió en un impulso inesperado, reavivando no solo su confianza, sino también su determinación. Cada palabra desencadenaba la necesidad de ser parte de un cambio más amplio. Mientras leía los comentarios, una frase resonó profundamente en ella. Tu autenticidad es tu mayor superpoder. En ese momento crítico, Sofía se dio cuenta de que no podía ignorar su voz ni permitir que la búsqueda de un ingreso la alejase de lo que realmente era. Esta comprensión se transformó rápidamente en un desafío. ¿Podría aplicar esta certeza al proyecto del colaborador? La reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Sofía se armó de valor y eligió un atuendo que reflejaba su esencia, eligiendo colores vibrantes que representaban a la mujer en la que se estaba convirtiendo en vez de la que había sido. Cuando la conversación comenzó, notó que la sala estaba impregnada de una energía eléctrica. El antiguo colaborador irradiaba entusiasmo. Sin embargo, la presión de la ambición empresarial seguía ahí. Las promesas de éxito brillaban como oro frente a sus ojos. A medida que la conversación se desarrollaba, Sofía abordó el proyecto con un enfoque fresco. Resaltó la importancia de las narrativas auténticas, la necesidad de desmarcarse del enfoque mecanicista que tanto le había incomodado. Sintió cómo su voz en el aire se fortalecía con cada argumento que presentaba. Compartía su propia razón, el impulso emocional detrás de su trabajo. Mientras hablaba, notó cómo los demás comenzaban a girar sus cabezas hacia ella, curiosos, interesados. De repente las dudas perdieron su control. La ambivalencia se transformó en una determinación palpable. Sofía planteó un desafío. ¿Estamos construyendo una marca o una comunidad? ¿Solo buscamos números o queremos crear conexiones significativas? Las miradas se encontraban y el silencio que siguió fue tanto tenso como revelador. Al concluir la reunión, la tensión se disipó de manera inesperada. Como si el aire mismo hubiera cambiado, surgió una discusión genuina sobre las ideas planteadas. Sentía que algo dentro de ella había cambiado. Había reclamado su espacio. Pero a medida que la conversación extraordinaria se desvanecía, también lo hacía su certeza. Escuchar los elogios de su antiguo colaborador fue gratificante, pero cuando la pregunta sobre su implicación formal en el proyecto surgió, la misma ambivalencia que había superado volvió a asomarse. ¿El sacrificio de su esencia valdría las posibles recompensas? Con el corazón latiendo con fuerza y una pregunta apremiante en su mente, Sofía se retiró, sabiendo que este momento crucial no era el final, sino el principio de un nuevo tipo de decisión. La vida había empezado a mostrarle que cada elección estaba tejida con sus propias sombras y luces. Mientras se alejaba, notó que el camino hacia la paz mental estaba lleno de decisiones, y la próxima le esperaba más cerca de lo que pensaba. La pregunta persistente retumbaba dentro de ella. ¿Sería capaz de cerrar la puerta al miedo y abrir otra hacia lo desconocido? Sofía se despertó esa mañana sintiéndose diferente. La resolución que había cultivado en su interior tras su reciente presentación la llenaba de confianza. Decidió que no permitiría que el miedo a comprometer su autenticidad gobernara su vida. La propuesta de su antiguo colaborador pesaba en su mente, pero había aprendido a escuchar su voz interior. Era fundamental actuar de manera coherente con sus valores. Así que, en lugar de dejarse llevar por la presión de las expectativas externas, se propuso encontrar su propio camino. Después de una larga meditación, sintió que podía visualizar su futuro. Comenzó a escribir un borrador de su respuesta a la oferta de colaboración. Creamos conexiones humanas siendo auténticos, y su legado no se limitaría a un proyecto de marketing. Necesitaba compartir y cultivar la filosofía estoica en un contexto real. Con cada palabra que digitaba, su confianza se consolidaba. Si este proyecto no es auténtico para mí, pensó, no vale la pena. Después de enviarlo, la inquietud la invadió.
pero también la satisfacción de ser fiel a sí misma. Sus días transcurrieron con la energía renovada de quien sabe que camina por el sendero correcto. La comunidad que había comenzado a madurar con su blog parecía florecer y su audiencia resonaba con sus reflexiones y experiencias. Era evidente que su voz había encontrado eco en otras almas. Días después, su antiguo colaborador respondió. Sofía se preparó para escuchar la respuesta, sintiendo una combinación de nerviosismo y anticipación. Cuando finalmente lo hizo, una oleada de aliento se escapó de sus labios. Él valoraba su perspectiva y quería explorar avenues que integraran la filosofía estoica al enfoque del proyecto. Se sentía liberada. Ese era el tipo de colaboración que deseaba. No obstante, el camino hacia la paz mental no estuvo exento de desafíos. Mientras el trabajo junto al colaborador comenzaba a tomar forma, Sofía se dio cuenta de que la ambición era un campo minado de expectativas. A veces, dudaba si sus ideas sobre la autenticidad realmente resonaban. El escepticismo de su entorno, que tanto le había afectado, resurrecto como una sombra. Sin embargo, en vez de ceder, usó esa energía para fortalecer su propuesta. Se apoyó en texto de filosofía estoica que cada vez se convertía en su verdadera aliada. Llegó el día de presentar el nuevo enfoque al equipo, y aunque su corazón latía fuerte, no sintió miedo. Sus palabras fluían como un río seguro. Habló sobre cómo la autenticidad puede ser una estrategia poderosa, cómo compartir experiencias reales podría conectar a los consumidores con la marca de una manera mucho más significativa. Mientras hablaba, notó que muchas de las miradas que anteriormente se habían mostrado escépticas, ahora se iluminaban con interés. Al finalizar, hubo un silencio tenso, y luego, una serie de aplausos comenzó a resonar. La conexión que había anhelado se materializaba frente a sus ojos. Su antiguo colaborador sonrió, y eso le dio un nuevo respiro. Había logrado integrar su verdad en un ambiente que antes le parecía hostil. Con cada paso que daba, su sentido de realización personal se intensificaba. Sofía se dio cuenta de que podía brindar un cambio no solo a través de la filosofía estoica, sino también permitiéndose ser vulnerable en su cultura laboral. No solo estaba construyendo una nueva estrategia, sino también un espacio donde las emociones y la autenticidad eran bienvenidas. El reconocimiento que recibió la impulsó aún más a seguir adelante, y cada día se despertaba con el objetivo de nutrir ese espacio. En los meses siguientes, su blog se consolidó. Su voz resonaba en el ámbito profesional y personal. Había crecido en innumerables formas. Sofía no solo había abrazado su pasión, sino que había transformado su relación con el mundo que la rodeaba. La presión de conformarse había desaparecido gradualmente, y en su lugar, había encontrado una congruencia interna sólida. La vida comenzaba a intrincarse de forma más hermosa que antes. Estaba equilibrando la ambición profesional con la búsqueda de su autenticidad. Así, mientras Sofía miraba hacia el futuro, entendía profundamente que la paz mental no era un destino, sino un viaje. Había desplegado su voz y autenticidad en una comunidad que la apoyaba, y cada paso que daba la acercaba más a la vida que siempre había deseado. Soy más que un proyecto, soy una narradora de mi propia vida, se repetía, sabiendo que su transformación individual era solo el principio de un legado por descubrir. Ahora, como un claro llamado a la acción para todos ustedes que han sido parte de este viaje, no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a este canal. Las historias emocionales y transformadoras continúan y ustedes no quieren perdérselas. Dejen un me gusta ahora. Cada clic alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren este contenido valioso. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagan que su voz cuente. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad en crecimiento.